Hoy hablaremos sobre variables epidemiológicas dentro de lo que es epidemiología general. Antes de entrar en lo que son las variables epidemiológicas, entonces vamos a repasar lo que es la epidemiología. ¿Qué significa la palabra epidemiología? La palabra epidemiología viene o procede del griego y significa tratado sobre el pueblo. Epi quiere decir sobre, demo, pueblo, y logos, tratado. Entonces es la ciencia que estudia la distribución y los determinantes del fenómeno salud-enfermedad en las poblaciones humanas. ¿De qué se ocupa la epidemiología? La epidemiología tiene una parte descriptiva y una parte analítica. Nosotros este año vamos a dar más la parte descriptiva y un poco de la parte analítica. Entonces, ¿en qué consiste esta epidemiología descriptiva? Consiste en describir los fenómenos que ocurren en tiempo, lugar y persona. Y la epidemiología analítica en las asociaciones causales, o sea, por qué ocurre tal o cual cosa. Ahora, ¿para qué sirve la epidemiología? Para conocer la distribución de la enfermedad, para dilucidar los mecanismos causales. O sea, ¿cómo se distribuye esa enfermedad? ¿Es en este país, varios países, es en este barrio, es en este pueblo, es en esta ciudad? Para explicar las características locales de la ocurrencia de la enfermedad, para describir la historia natural de la enfermedad. Esto es, desde que estamos sanos hasta que nos enfermamos y cómo termina esa enfermedad. ¿Termina con la muerte? ¿Deja secuela o se cura? También para buscar asociaciones entre una enfermedad o fenómeno de interés con diversos factores, como por ejemplo ambientales, demográficos, culturales o socioeconómicos. ¿Ese problema de salud tiene que ver con algún problema ambiental? O sea, viene con el frío, con el calor o con problemas socioeconómicos. Esta enfermedad se ve más en personas pobres, en personas de nivel socioeconómico alto, y también sirve de guía durante la gestión de servicios de salud. Y en el área que nos compete, el área de nutrición, para el diagnóstico del estado de nutrición individual y colectiva, o sea, por persona y de la población, para el análisis y valoración de factores que intervienen en el estado de nutrición en los diferentes ciclos de vida en la población, para la aplicación de programas en el mejoramiento de la problemática nutricional y orientación a la población en correctas medidas de calidad alimentaria. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos de lo que vamos a hacer con respecto a lo que vamos a estudiar con respecto a la epidemiología y las características de las personas. Tenemos a la izquierda una figura en la que se presentan las personas, la frecuencia de la obesidad en varios países. Así tenemos en el mundo, así tenemos que en los Estados Unidos el 31% de la población es obesa. En México el 24%. Y vemos los últimos ya en el nivel inferior a su derecha, ven que Japón y Corea tienen un 3% de población obesa. Entonces, esas son las características de las personas que son importantes. Ahora tenemos que ver por qué esa obesidad es mayor en los Estados Unidos y en México y es menor en Japón y Corea. Y a su derecha ven el mapa del mundo en donde vemos cuál es la cantidad de diabetes que tenemos en el mundo, en miles y en porcentaje posterior.
Los ejemplos, entonces, en esta diapositiva vemos qué es lo que pasa con los problemas cardíacos. Ustedes van a estudiar más tarde que la primera causa de mortalidad en el país son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿y en quiénes más? Más en varones que en mujeres. ¿Y por qué esto? Lo vamos a estudiar más tarde. A su derecha tienen la secuela de la desnutrición y vemos las muertes de menores de 5 años en el mundo según la causa, el porcentaje del total. Y vemos que el 15% de la población total de niños menores de 5 años mueren de diarrea. Prematurez mueren 12%, de neumonía mueren 18%, de sarampión, VIH-Sida de 3% y de otras causas 34%. Pero esos decesos totales, que son de 8.8 millones de muertes de niños menores de 5 años, vemos algo muy importante, que el 35% de esas muertes va asociada con la desnutrición. De ahí la importancia del estudio de la desnutrición. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a mirar un poquito más a fondo lo que es la epidemiología descriptiva. Esta se preocupa de describir y caracterizar un problema de salud colectivo de la población. Enumera la distribución y magnitud de las enfermedades dentro de la comunidad, considerando las variables epidemiológicas clásicas. Las variables epidemiológicas conforman la plataforma básica de trabajo. ¿Qué son las variables epidemiológicas? Son aquellas que pueden cambiar. Entonces, esas variables son tiempo, lugar y persona. La epidemiología se encarga entonces de describir y caracterizar los problemas de salud, enumera la distribución y magnitud de las enfermedades dentro de un contexto de lugar. Entonces empecemos a hablar de cada una de estas variables, tiempo, lugar y persona. Hablemos de lo que es el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de cuándo ocurrió dicho evento. Y vemos ahí la frecuencia con la que ocurre un evento en el tiempo. Generalmente ocurre en un momento dado, o en un año, o en una semana. La existencia de variaciones estacionales, de ciclos o periodos en la aparición del problema. Este problema aparece en verano, en otoño, en invierno. ¿Cuáles son esas enfermedades estacionales? Decimos, por ejemplo, que la diarrea es una enfermedad estacional porque se ve más en el verano y las enfermedades respiratorias se ven más en invierno. La duración de los síntomas de una enfermedad, el periodo de incubación y de resolución de la enfermedad y la velocidad de propagación de esta en la comunidad. El periodo de incubación, adelantándonos un poquito más, el periodo de incubación es el momento desde que empieza la enfermedad, desde que se enferma una persona hasta que se vea la sintomatología, hasta que tenga síntomas. Permite también identificar patrones temporales susceptibles de control con medidas adoptadas oportunamente. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la diarrea ocurre generalmente en el verano, tenemos que ver por qué ocurre. Porque el agua no está bien tratada, porque hay más algún parásito o alguna bacteria que está haciendo que ocurra esto. Entonces, de acuerdo a la experiencia, vemos qué es lo que puede ser y tratamos de controlar con medidas que adoptamos antes de esto, antes de que ocurran estos fenómenos. El seguimiento en el tiempo de un problema de salud por periodos prolongados permite establecer su tendencia secular, su tendencia en el tiempo, y analizar la influencia de los factores del contexto ambiental y humano que puedan dar cuenta de la tendencia observada. O sea, si nosotros hacemos un seguimiento en el tiempo de un problema de salud, por ejemplo, vemos en 5 años qué es lo que pasa con el dengue, nos damos cuenta de que el dengue hay más
en el periodo en el que hace calor, en el que hay humedad, en el que llueve. Entonces tenemos que prepararnos para esos momentos, ya que en este momento el dengue es una enfermedad endémica, que vamos a ver qué quiere decir endemia más adelante. Entonces, cuando hablamos de la variable tiempo, tenemos que ver los tres términos o tres denominaciones que tenemos y que vamos a utilizar mucho en epidemiología, que son endemia, epidemia y pandemia. Endemia es una enfermedad que se mantiene en un nivel usual que llega a ser considerado como normal o esperado, incluyendo variaciones estacionales. O sea, ¿cuál es una endemia? Una enfermedad que se espera cada año en el país, la tuberculosis. ¿Por qué es que todos nosotros cuando chicos nos ponemos la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis? Porque la enfermedad es endémica en el país. O sea, siempre hay. Epidemia, que es una enfermedad cuya frecuencia excede a la esperada con base en la experiencia de la endemia. O sea, la epidemia es aumento inusual del número de casos de algo. Por ejemplo, si yo tengo, en este momento es endémico el dengue en el país, ¿qué quiere decir? Que cada año estoy esperando un número de casos de dengue. Si de repente yo estaba teniendo cada año 4 casos o 20 casos por año y de repente este año tengo 20.000 casos de dengue, entonces quiere decir que de la endemia pase a ser una epidemia. Aumento del número de casos, aumento inusual del número de casos. Hay una cosa que hay que tener presente, que si una población se encuentra libre de cierta enfermedad, la aparición de un solo caso se considera epidemia. En este momento, nosotros no tenemos en el país, hace 5 años que no tenemos sarampión. ¿Por qué estamos en alerta? Porque hay sarampión en Brasil y en Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento puede entrar a nuestro país. ¿Y de qué nos valemos para decir estamos o no cubiertos para que no entre el sarampión en nuestro país? De la cobertura de vacunación. O sea, si todos estamos o si la mayoría estamos vacunados contra el sarampión, entonces si entra la enfermedad, nosotros tenemos defensa. Pero en cualquier momento puede entrar. Y si entra un caso de sarampión que hace más de 5 años no tenemos, va a ser una epidemia. Es un caso que no se esperaba. Pandemia, muy importante. Estamos en plena pandemia. Pandemia de la COVID-19, de la enfermedad COVID-19. ¿Qué es la pandemia? Pues es una epidemia extendida a diversas regiones del mundo. Ustedes se dan cuenta que todos los países del mundo casi están teniendo esta enfermedad. Entonces, es una epidemia que se extiende a varias regiones del mundo. Ejemplo palpable, entonces, la COVID-19 en este momento. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro país en este momento estamos muy ricos con respecto a la epidemia, porque tenemos endemia, epidemia y pandemia. Ejemplo de endemia, tuberculosis. Ejemplo de epidemia, dengue. Y ejemplo de pandemia, COVID-19. Al hablar de la distribución de las enfermedades respecto a la variable tiempo, además de hablar de epidemia, endemia y pandemia, tenemos que hablar de 2 sucesos importantes dentro de la epidemiología, que son la prevalencia y la incidencia. Cuando hablamos de enfermedades prevalentes o enfermedades incidentes, vamos a hablar de lo que quiere decir prevalencia. Tenemos que saber qué quiere decir cada una de ellas. Hay que utilizar bien los términos y ustedes ya tienen que, a partir de ahora, utilizar bien esos términos. Prevalencia, que es el número de personas con determinada enfermedad en una población determinada en un determinado momento. O sea, vamos a sumar casos crónicos más casos nuevos. Si yo digo cuál es la prevalencia
de la tuberculosis en el año 2000, en este año, entonces en el año 2020, tengo que sumar todos los casos que habían más los casos nuevos. Si yo digo, quiero saber cuál es la incidencia de la tuberculosis, entonces digo, ¿cuáles son los casos nuevos de tuberculosis en un momento dado, en un periodo de tiempo? Entonces, prevalencia del número de casos que se encuentran en un momento dado. No importa si sean casos nuevos o casos viejos, pero la incidencia son solamente casos nuevos. Son útiles en enfermedades con un periodo de inducción corto, por ejemplo, la incidencia, eso es importante, y la prevalencia en enfermedades largas. Por ejemplo, tuberculosis, prevalencia, pero usamos también incidencia para decir entonces cuántos casos nuevos de tuberculosis tengo. Al hablar entonces de tiempo, de la variable tiempo, tenemos que hablar de algunas tendencias que tienen las enfermedades en el tiempo. Así hablamos de tendencias seculares, aquellas enfermedades que se presentan con una característica dominante en el curso de largos periodos, en décadas, cada 10 años se presenta una enfermedad. Variables estacionales, las que se presentan según la estación del año. Por ejemplo, la diarrea es una enfermedad estacional, pues se presenta con mayor frecuencia en el verano. ¿Y cuál es la que se presenta con mayor frecuencia en el invierno? Es la gripe o el resfrío. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros ya sabemos, según la tendencia, sabemos que en el invierno, cuando empieza a hacer frío, vamos a tener la influenza o enfermedad respiratoria y por eso nos tenemos que vacunar antes. Entonces, estos estudios son importantes porque hacen que mirando en el tiempo nosotros podamos prepararnos cuando llegue esa estación del año, que no nos ocurra. Variaciones cíclicas son aquellas que reflejan cambios en el estatus inmunitario de la comunidad. O sea, cada tanto tiempo, entonces, hay personas que no se habían vacunado, que se suman, se van sumando, y llega un momento, ¿no?, entonces que hay muchos susceptibles para que ocurra la enfermedad y se produce la enfermedad. Una de esas enfermedades que tiene variaciones cíclicas es el sarampión, que antes cada 3 años se producía. Nosotros hace más de 5 años, casi 8 años que no lo tenemos, por eso es que tenemos que cuidar esa vacunación porque ¿y por qué se hacían las vacunaciones en forma periódica? Porque sabíamos que cada cierto tiempo, cíclicamente íbamos a tener la enfermedad. Y las otras son las variaciones inesperadas, que son los eventos que se presentan excediendo la frecuencia esperada, producidos por factores imprevisibles, constituyen las epidemias. Bueno, de repente entonces estábamos esperando un número de enfermedades, pero de pronto aumenta inusualmente el número de casos, y esas son las variaciones inesperadas, que en ese caso tenemos las epidemias. Al agotar el tema tiempo, vamos a ir a la otra variable importante epidemiológica, que es lugar, área geográfica que puede ser localizada por su latitud y longitud en la cual se presenta el fenómeno a estudiar. Flora, fauna, altura, recursos naturales, servicios básicos, donde se presenta el problema es el lugar. Y con esta variable de lugar, entonces nos hacemos la pregunta, ¿dónde se presentó el evento? El área comprometida, su clima, flora, fauna y otras variables que pueden guardar relación con el fenómeno observado, como la geografía de la zona, la ubicación de los asentamientos humanos en relación con su entorno geográfico, requieren ser considerados y detallados. ¿Dónde se presentó el evento? Ahí entonces tenemos que tener en cuenta la división geográfica.
en país, provincia, localidad, el lugar de residencia, si es urbano, rural o urbano marginal, lugar de adquisición de la enfermedad, vivienda, hospital, albergue, vía pública, centro penal, comedor, campamento, donde mismo se presentó el evento. El clima es cálido, lluvioso, el suelo es volcánico, la fuente de agua es potable, de río, de manantial, y servicios de salud y vías de comunicación. Por ejemplo, el dengue. ¿El dengue dónde se presenta con mayor frecuencia? Generalmente decimos que el dengue se presenta más en los lugares urbanos, ¿verdad? Es mucho más frecuente en Asunción y Central. ¿Por qué? Porque la Aedes aegypti vive en la ciudad. Otra cosa importante aquí es dónde mismo empezó el problema. Por ejemplo, en un barrio, en un departamento, y por eso siempre decimos, ¿dónde fue? Fue en tu barrio, en tu casa, en qué departamento, es más en Central, en Asunción, cerca de la facultad, fuera, lejos, qué tan lejos, qué barrio es en el que se presentó cierto problema. Entonces vemos los niveles de análisis geográfico que corresponde al lugar, nivel local, nivel nacional, nivel internacional. Nivel local, con el fin de identificar la zona más probable de inicio de un padecimiento determinado. Se estudia la distribución de la enfermedad en un sector restringido, comunidad, barrio, etc., que es lo que dijimos recién. Nivel nacional se utiliza para analizar las posibles variaciones que se pudieran dar entre las distintas regiones de un país. Ejemplo, comparar la frecuencia de la enfermedad en el área rural versus urbana. ¿Recuerdan ustedes cuando, no sé si en alguna oportunidad dijimos que ¿dónde hay más casos de hantavirus? ¿En la región oriental o en la región occidental? Y vemos que en la región occidental el hantavirus es una enfermedad endémica, que quiere decir que se está esperando siempre, no así en la región oriental. Nivel nacional, entonces se utiliza para analizar las posibles variaciones que se pudieran dar entre las distintas regiones de un país. Comparar la frecuencia entonces en el área urbana y rural. Cuando decimos, ¿dónde hay más dengue? ¿Más en el departamento central o más en las regiones sanitarias? ¿Hay más casos en el Chaco o más casos en la región oriental? El nivel internacional para análisis comparativo de magnitud y distribución de una enfermedad en los distintos países, que es lo que estamos haciendo a cada rato con respecto a lo que es la pandemia. Nos estamos comparando con el nivel internacional. ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasó en Francia? Nos estamos comparando día a día. ¿Estamos mejor que ellos o estamos peor que ellos? Y llegamos a la variable persona. Se estudian las características de los individuos que presentan o están relacionados con el problema o fenómeno a estudiar. Por ejemplo, sexo, edad, raza. Y aquí nos hacemos esta pregunta: ¿por qué algunas personas enferman y otras no? ¿O cuáles son estas personas que enfermaron? Para eso tenemos en cuenta todas las características de las personas: la edad, el sexo, el grupo étnico y cultural, nivel de instrucción de una persona, la situación económica, las condiciones genéticas, la ocupación, la actividad física, el estado civil, el tamaño familiar, los estilos de vida, hábitos y costumbres. Es importante saber todas las características de las personas. Es describir a esa persona que está padeciendo esa enfermedad. Es una persona que tiene 40 años, de sexo femenino, es una persona de nivel de instrucción primaria, tiene una situación económica baja, es de ocupación
es una persona de un vendedor ambulante, no hace actividad física, estado civil soltero, vive en una familia de 10, con 10 hijos. Entonces, todo eso es importante para ver qué características tiene la enfermedad con respecto a la persona. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las variables? Esas tres variables importantes que habíamos visto: tiempo, lugar y persona. ¿Por qué? Para determinar los individuos y las poblaciones de riesgo. ¿Cuáles son esas poblaciones de riesgo? ¿En qué tiempo cuáles son las estaciones de riesgo? ¿Cuál es el lugar de riesgo? Entonces, eso es importante. Para eso es importante estudiar las variables. Y para dar algunos ejemplos, entonces, donde vamos a estudiar todas estas variables, vamos a leer un documento con respecto a diabetes mellitus y a desnutrición. Según datos de la OMS, el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. Entonces, ¿qué es esto? Aumentó el número de casos. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos mayores de 18 años ha aumentado del 4.7% al 8.5% en 2014. Prevalencia mundial. Prevalencia, el número de casos que hay en ese momento. La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. ¿Cuáles son las características de esos países de medianos y bajos ingresos? La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores. Se estima que en 2012, la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes y que otros 2.2 millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia. Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de edad, variable de persona. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su aparición. Esos son hábitos y costumbres de una persona. Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus complicaciones. Entonces, de acá, de este documento, podemos sacar cuáles son las variables epidemiológicas más importantes de la diabetes mellitus. De la desnutrición también se evaluaron 349 niños que representan el 94.3% del total de aborígenes menores de 5 años de las comunidades de Uyaú y Azoteg. Entonces, está dando las características de persona. Son aborígenes menores de 5 años de estas comunidades. Viendo el perfil nutricional de los niños, se pudo observar que el 61% de los niñas no están desnutridos. Esas son las características de los niños, o sea, características de persona. Teniendo presente los gráficos de talla y edad, la prevalencia de desnutrición crónica es bastante elevada. Prevalencia de desnutrición, o sea, cuáles son los casos que existen de desnutrición. De los 53 niños con desnutrición, 60% padecen de desnutrición moderada y el 36% de desnutrición grave, siendo que el mayor porcentaje de desnutrición se observa en VAPAVE. Se estudió además el comportamiento alimentario de estos niños, viendo que alimentos preferencialmente hacen parte de su dieta y la edad de introducción de los mismos. La mayoría de las madres introducen algún tipo de alimento
entre los 6 a 8 meses de edad. Y los primeros alimentos introducidos dependen del lugar donde estos habitan. El caldo de pescado es uno de los primeros alimentos introducidos en las comunidades que viven cerca de los ríos. ¿En qué lugar? Entre tanto, el 60% inicia la alimentación con caldo de arroz, caldo de fideo. Al observar la frecuencia en que se alimentan estos niños, el 64% se alimenta 3 veces al día, el 20% menos de 3 veces al día y solo el 16% más de 3 veces al día. Ese es un hábito, entonces, que corresponde a una persona, es la variable de persona.